Muy buenos días a todos, bienvenidos, bienvenidas, mi nombre es Horacio Urtiaga y esta mañana vamos a empezar una nueva serie de estudios en el libro de Éxodo. Vamos a arrancar con el capítulo 1, va a ser un tiempo bien largo en verdad en el libro de Éxodo porque son un montón de capítulos, son más o menos 40 capítulos en todo el libro de Éxodo y vamos a abarcar quizás no un capítulo por devocional, pero vamos a tratar de abarcar lo más que podemos cada día. Una de las cosas que tenemos que entender como introducción al libro de Éxodo es que el libro de Éxodo es una continuación del libro de Génesis. Vamos a ver en el primer versículo de Éxodo que nos va a llevar, lo va a enlazar este primer párrafo del libro de Éxodo, del capítulo 1, con la parte final del libro de Génesis. Es el mismo autor el que escribe esto, o sea, Moisés. No solamente el libro de Éxodo tiene continuación con el libro de Génesis, sino también el libro de Levítico, el libro de Números y el libro de Deuteronomio. Al punto que muchos académicos consideran que los 5 libros de Moisés son considerados como un solo compendio de libros con una sola historia. Al punto que hay académicos como John Sailhamer que va a escribir un libro acerca de la narrativa del Pentateuco. El Pentateuco son los 5 libros de Moisés. Y todo se va a ver como una narrativa continua. Así que cuando entramos al libro de Éxodo tenemos que entender que es una continuación del libro de Génesis. No es algo separado, sino es algo que continúa en una misma narrativa. Otra cosa que tenemos que entender mientras vamos leyendo el libro de Éxodo es que el libro de Éxodo va a tener un trasfondo que va a resaltar mucho la presencia de Dios. Va a relatar mucho la presencia de Dios en la vida de Moisés, en la vida del pueblo de Israel, en la vida del pueblo de Israel recibiendo la ley. Y podríamos dividir el libro de Éxodo en 2 partes en verdad. La primera parte, que es el rescate de Dios para con su pueblo, sacándolo de Egipto, y también la segunda parte como viéndola de la respuesta de Israel a el rescate que Dios le ha dado. O sea, la primera parte sería el rescate de Dios a la nación de Israel y la segunda parte tendría que ver con la respuesta del pueblo tras el rescate de Dios hacia esta nación. Y esta respuesta se va a ver mucho en el pacto que Dios va a hacer con la nación de Israel. El pacto que muchas veces conocemos como la ley de Moisés. Así que en esa forma vamos a dividir el libro de Éxodo, pero lo que va a trascender todo el libro de Éxodo va a ser la presencia de Dios. La presencia de Dios con su pueblo, con sus líderes, con cada uno de sus individuos. Otra cosa que tengo que agregar antes de entrar a los primeros versículos de Éxodo es que vamos a ver en el libro de Éxodo un cambio radical entre Génesis y Éxodo, en el sentido que en Génesis vemos la relación de Dios con ciertos individuos. Por ejemplo, Abraham con Isaac, con Jacob. En cambio, el libro de Éxodo inmediatamente va a mover esa figura a ya no verla hacia un individuo en la relación de Dios, sino hacia una nación. O sea, ya no va a ser la relación de Dios o la presencia de Dios tratando con un individuo, sino tratando con una nación como tal. Dios de los descendientes de Jacob va a formar una nación, la nación de Israel. Y en eso se va a enfocar todo este libro, en la nación de Israel siendo rescatada por Dios y en la nación de Israel respondiendo al rescate que Dios le ha otorgado. Así que eso es lo que quiero dar como una pequeña introducción nada más antes de entrar al libro de Éxodo. Y bueno, en el transcurso de los versículos quizás voy a ir agregando algunas pinceladas más de todo el panorama de Éxodo para con nosotros. Así que dicho esto, entremos a los primeros versículos para no retrasarnos más y veamos qué es lo que Moisés, el autor de Éxodo, nos tiene para nosotros en esta segunda parte de la historia de la salvación de Israel o de la formación de Israel también. Vimos la primera parte en Génesis, cómo Dios ha preparado todo para la venida del Mesías, pero ahora en este libro, en el libro de Éxodo, vamos a ver una segunda parte de la historia. Vamos a ver a la nación de Israel siendo formada, siendo rescatada y respondiendo ante el pacto que Dios va a hacer con ellos. Y también, obviamente, la presencia del Mesías dentro de este libro también va a estar muy marcada en el transcurso de los capítulos. Así que, dicho esto, entremos al capítulo 1 del libro de Éxodo. Miren lo que Moisés, el autor de Éxodo, nos empieza a relatar. Versículo 1. Estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron con Jacob en Egipto, cada uno de ellos con su familia. Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser.
Todos los hijos que le nacieron a Jacob fueron 70. José ya estaba en Egipto. Y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Y los hijos de Israel se reprodujeron y se multiplicaron y aumentaron bastante en número y en fuerza. Y el país se saturó de ellos. Aquí vimos varias cosas que nosotros podríamos remarcar en los primeros 7 versículos que acabamos de leer. Una de las cosas que vemos es que este texto inmediatamente nos conecta con el final del libro de Génesis. Es más, en el texto hebreo, la primera parte de este versículo, del versículo 1, es y. O sea, está atando la parte final de Génesis con la primera parte de Éxodo. Se nos cuenta que los hijos de Israel entran a Egipto y estos son los descendientes de Jacob. Si se dan cuenta, hay una distinción entre los hijos de Israel y luego Jacob. ¿Por qué se hace esta distinción? Ya se los dije anteriormente, porque ahora el énfasis va a estar en la nación de Israel, en el pueblo de Dios establecido por el pacto que Dios va a hacer con ellos en el monte Sinaí. Se nos relata los 12 hijos de Jacob. Se nos relatan Rubén, Simeón, Leví, Judá, etcétera, etcétera. Dice que los descendientes de Jacob que entran a Egipto son 70. Una de las cosas que nosotros tenemos que recordar de lo que vimos al final del libro de Génesis, a partir del capítulo 37 en adelante, es que Dios va a usar a José, uno de los hijos de Jacob, para preservar, para hacer sobrevivir a la familia de Jacob, o sea, la nación de Israel en Egipto. José va a ser la puerta de entrada a la ciudad de Egipto y específicamente al establecimiento de la nación de Israel en la tierra de Gosén. Los israelitas no se mezclan con los egipcios en su misma tierra, sino ellos reciben de parte del faraón la tierra aledaña, la tierra que seguía a la tierra de Egipto, pero que pertenecía a Egipto, que era la tierra de Gosén. Así que los israelitas en todos estos años se han estado multiplicando, se han estado prosperando en la tierra de Gosén, obviamente por la bendición de Dios. Una cosa que además Moisés nos relata en este texto es que mientras la nación de Israel va prosperando, los faraones que tuvieron relación con José y que conocieron acerca de José fallecen. Por lo tanto, se levanta un faraón o se va a levantar un rey en Egipto que no va a conocer a José. Este faraón que no va a conocer a José es un faraón de una dinastía distinta a la de los faraones anteriores. Cuando se estudia la arqueología y se estudia la historia de Egipto, sabemos que en Egipto, en algún momento en la historia, aproximadamente en los años entre 1700 y 1000 antes de Cristo, surgió un cambio de dinastía de los faraones. Este cambio fue con unos faraones que no venían de la familia de los faraones anteriores. Se piensa que la dinastía número 19 de faraones fue la que está en el tiempo de Moisés. O sea, sería la dinastía número 19, que era una nueva dinastía que no venía de las anteriores, la que se levanta y por lo tanto no tiene nada de relación con lo que José tuvo en relación con ellos, en el sentido de que fue alguien muy estimado para los faraones y para la nación de Egipto en su tiempo. Esta es una dinastía completamente nueva. Pero el versículo final de estos primeros 7 versículos, que son como una introducción, nos muestra algo bien bonito. Nos muestra que la nación de Israel en todos estos años, mientras estuvo bajo la dirección o bajo el reinado de faraones que sí tenían relación con José y que lo estimaban mucho, la nación de Israel fue prosperando. Se fue multiplicando, fue creciendo, fue multiplicándose de manera abundante. O sea, la nación de Israel que encontramos en estos momentos es una nación muy próspera, muy abundante, algo que no dejamos así en el libro de Génesis. En el libro de Génesis encontramos que eran 70 los descendientes de Jacob, pero ahora estamos hablando de quizás millones de personas. O sea, la nación de Israel se ha multiplicado mucho. Y esto, si nosotros leyéramos en el idioma original el texto de que la nación de Israel se multiplicó, prosperó, etcétera, etcétera, nos vendría a la mente inmediatamente los versículos de Génesis, donde vemos que Dios manda a su creación y la bendice diciéndole: multiplícate y reprodúcete y señorea la tierra. Y luego a Noé, en Génesis 9, también Dios le va a decir a la generación de Noé exactamente lo mismo,
que se multipliquen, que se fructifiquen y que señoreen sobre la tierra. Esta era una señal de bendición. Es más, hasta era un mandamiento de bendición. Por lo tanto, aquel autor de Éxodo, o sea, Moisés, nos está mostrando que la nación de Israel está siendo grandemente prosperada porque está recibiendo la bendición de Dios. Y además de que es el pueblo que Dios ha escogido para traer a su Salvador, al Mesías. Recordemos que cuando hemos visto el libro de Génesis, en cada uno de los capítulos siempre he tratado de enfatizar que todo apunta hacia esa simiente de la mujer en Génesis 3:15 que va a pisar la cabeza de la serpiente, pero que la serpiente, le va a morder en el talón. Siempre se está rastreando la venida del Mesías. Pero ahora el Señor nos está mostrando que va a traer al Mesías por medio de una nación que le está prosperando y que ha hecho crecer abundantemente en la tierra de Gosén, en Egipto. Cosas que podríamos aplicar, porque estoy dando solamente información intelectual, pero cosas que nosotros podríamos aplicar para nuestra vida diaria en estos versículos serían las siguientes. Lo primero es que Dios ve como una bendición que nosotros nos multipliquemos, que nosotros formemos familias y que nuestras familias prosperen en tener gran descendencia. Era una bendición de parte de Dios que nosotros seamos capaces de multiplicarnos, de formar casas, de formar familias y que podamos tener hijos y que estos hijos puedan formar sus familias más adelante y nuevamente tener hijos ellos. O sea, la familia, la descendencia es una bendición de Dios. Y una de las cosas que podemos netamente y claramente ver en este mundo es que este mundo nos impulsa en una dirección contraria. Si ustedes se ponen a pensar y a meditar en esto, el mundo nos está enseñando que tener una familia, que tener hijos es un estorbo, que nos va a retrasar, que nos va a privar nuestros sueños. Hacen todo lo contrario a lo que Dios realmente enfatiza en su palabra. En su palabra Dios enfatiza que es una bendición de parte de Él el hecho de que podamos formar familias y poder multiplicarnos. El mundo de hoy, ¿qué nos enseña? El mundo de hoy nos enseña todo lo contrario, que la familia es un estorbo y que nos va a privar de nuestros sueños, que nos va a retrasar de realizarnos como personas y por lo tanto, o uno, no deberíamos tener familia, o dos, si tenemos familia no deberíamos tener hijos. Eso es algo contrario al corazón de Dios. El corazón de Dios, al bendecirnos, es que nosotros nos multipliquemos y tengamos familia. Yo como alguien que ahora tengo familia, puedo ver la gran bendición de tenerla. Quizás antes de no tenerla, podría decir, bueno, estoy tranquilo, al final me puedo enfocar en el Señor y eso es verdad. Pero tener familia te enseña tantas cosas del carácter de Dios y de su persona que no la puedo describir. No solamente el amor que puedo tener a mi esposa, sino a mi hija. Puedo comprender un poco más el amor de Dios. Y no solo eso, sino que yo al traer descendencia que ame al Señor o dentro de una familia que ama al Señor, estoy trayendo a una persona a este mundo que Dios me ha permitido tener, que Dios me ha permitido cuidar e instruir, que lo más probable es que va a servir al Señor y va a ser una persona que va a ser luz y sal en este mundo porque ha crecido dentro de una familia que conoce al Dios de Israel, que conoce al Dios verdadero. Por lo tanto, la familia es una bendición y tenemos que quitarnos ese chip de la cabeza y de comernos el cuento y el engaño del mundo de que la familia son un retraso para nosotros y que nuestros hijos son, en lugar de una bendición, una maldición. Porque así lo está viendo el mundo últimamente. Tenemos que cambiar esa forma de pensar y tenemos que pensar como Dios quiere que pensemos. Y Dios desea que nosotros entendamos que la familia y la descendencia es una bendición de parte de Él. Adicional a eso, otra aplicación que nosotros podríamos sacar es que Dios también quiere que nosotros nos multipliquemos y prosperemos en el reino de los cielos. Primero estaba enfatizando lo físico, ¿ok? Dios anhela, y es una bendición de Dios, en multiplicarnos, el formar familias carnales, o sea, familias en la carne, como mi esposa, como mi hija. Pero también es el deseo de Dios que nosotros nos multipliquemos como hijos de Dios. O sea, que el reino de los cielos se multiplique, que formemos familias en la fe cada vez más grande, que la familia en la fe se siga multiplicando cada vez más. Y para eso nosotros tenemos que ser luz y sal, tenemos que predicar el evangelio y tenemos que orar para que el Señor agregue a los que han de ser salvos a su iglesia, a su reino. Y eso es parte de nuestro trabajo, ser luz y sal, anunciar las buenas noticias y orar para que en nuestras casas quizás físicas y también en los lugares donde nos rodean o los pueblos donde vivimos, el pueblo de Dios siga creciendo cada vez más. Porque eso también es una bendición.
tener una iglesia donde tenemos hermanos en la fe que nos pueden corregir, que nos pueden animar, y nosotros también viceversa, hacer exactamente lo mismo y ver al pueblo de Dios crecer y hacer retroceder al reino de las tinieblas. Una cosa que tengo que aclarar también para poder entrar a los siguientes versículos es lo siguiente. En la Escritura, la nación de Egipto siempre ha representado espiritualmente al mundo, y el faraón ha representado espiritualmente a Satanás. Por lo tanto, lo que vamos a leer a continuación podemos trasladarlo al plano espiritual y ver aplicaciones para nosotros en la realidad de la guerra espiritual. Nosotros estamos en Egipto porque vivimos en este mundo, y este mundo no está liderado por Dios todavía. Cuando Él venga en su reino, lo hará. Este mundo está gobernado por Satanás. Por lo tanto, las cosas que vamos a ver pasar a la nación de Israel en Egipto son cosas que nos va a enseñar un poco acerca de lo que nosotros podemos pasar en este mundo que está gobernado por Satanás. Así como Egipto está gobernado por este faraón, el mundo está gobernado por Satanás. Y así como el pueblo de Dios va a sufrir en Egipto, el pueblo de Dios sufre bajo las artimañas de Satanás el día de hoy en el mundo entero. Así que vamos a poder hacer unos paralelos importantes cuando vayamos leyendo los siguientes versículos de cómo actúa Satanás y qué es lo que busca hacia nosotros para destruirnos. Vamos a ver que el faraón va a buscar destruir a la nación de Israel porque le va a tener miedo. Y acá podría decir lo siguiente, antes de entrar a los textos, ya me estoy adelantando. El enemigo nos tiene miedo porque el enemigo sabe que nosotros, como hijos de Dios, tenemos el poder de Dios. Y que nosotros, por medio de la oración, por medio de ser luz y sal, por medio del ayuno, vamos a hacer retroceder su reino. Y Él se va a sentir con miedo y en peligro. Por lo tanto, Él va a tratar de destruirnos. Y acá vamos a ver algunas aplicaciones importantes de cómo el faraón va a actuar con la nación de Israel. No me extiendo más y vamos al texto. Vayamos a los siguientes versículos, ya habiendo visto la pequeña introducción del versículo 1 al 7, y vayamos al versículo 8. Dice lo siguiente. Mientras tanto, en Egipto surgió un nuevo rey que no había conocido a José y le dijo a su pueblo: como pueden ver, el pueblo de los hijos de Israel es más numeroso y más fuerte que nosotros. Así que debemos tratarlos con mucha sabiduría para que no sigan multiplicándose. Puede suceder que, en caso de guerra, ellos también se alíen con nuestros enemigos y peleen contra nosotros y se vayan del país. Como les dije, el faraón tiene miedo de la nación de Israel y por lo tanto quiere tomar acciones sabias para poder destruir a la nación de Israel porque tiene miedo que al final, al ser tan poderosos y más grande que los egipcios mismos, se vuelvan o se alíen contra sus enemigos o con sus enemigos y ataquen a la nación de Egipto que los alojó durante todos estos años. Son casi 4 siglos que la nación de Egipto ha alojado a los israelitas. Ahora, aquí podemos ver, cambiando el plano al plano espiritual, podemos ver que Satanás igualmente nos tiene miedo a nosotros y que va a buscar formas efectivas de sabiduría para que nosotros no nos multipliquemos. ¿Ok? Va a buscar esas formas. Primero, nosotros podemos ver en Efesios capítulo 6 que Satanás va a buscar usar artimañas, estrategias para hacernos caer. Eso es una realidad de la guerra espiritual. Eso es algo que va a ocurrir. O sea, no se sientan raros o no piensen que algo extraño está pasando cuando ven situaciones en su vida que pareciera ser como que hay una fuerza externa que busca ir en contra de ustedes para que ustedes no crezcan en la fe, para que ustedes no se multipliquen ni físicamente ni espiritualmente. Y me puse a pensar, mientras leía al faraón, mientras veía su deseo de destruir y que la nación de Israel no se multiplicara, ¿qué cosas puede hacer el enemigo el día de hoy para que nosotros no nos multipliquemos? Y me puse a pensar en 3 cosas importantes que quiero meditar con ustedes esta mañana y que tenemos que analizarlas y tenemos que decir, tengo que tener cuidado de estar cayendo en el engaño y la estrategia de Satanás porque él está buscando que yo no me multiplique. La primera cosa que me puse a pensar en la cual el enemigo puede estar evitando que nosotros nos multipliquemos como reino de Dios o en la iglesia en general es las distracciones. El enemigo va a poner muchas distracciones en nuestra vida para que nosotros estemos metidos en cualquier otra cosa menos en las cosas del Señor. No vamos a pasar tiempo orando por los que nos rodean, ni por nosotros mismos. No vamos a estudiar la palabra de Dios, por lo tanto no vamos a
crecer en el conocimiento de Él y nuestro corazón no va a ser transformado como el corazón del Señor. Adicional a esto, las distracciones lo que van a hacer es que van a enfrascarnos en un mundo quizás que no es real, con las redes sociales, con las series, con las películas, etcétera, etcétera. Y eso va a evitar que nosotros pasemos tiempo con otras personas y podamos ser luz y sal delante de ellas. Por lo tanto, una de las cosas que el enemigo va a utilizar para que nosotros no nos multipliquemos como discípulos de Cristo, como hijos de Dios, son las distracciones. Y este mundo, y sobre todo en nuestra parte del mundo, esto es algo que abunda. ¿Quién de nosotros no se distrae constantemente con las cosas que nos rodean? Casi todos nosotros. Y es ahí donde nosotros no debemos dejarle al enemigo ganar. No debemos dejar que el enemigo se salga con la suya. Disciplinémonos en las cosas que nosotros usamos, que las podemos usar para bien. Las redes sociales se pueden usar de una buena manera. No estoy diciendo que deberíamos cortarlas. Las series, las películas, las podemos consumir de una manera saludable y de una manera responsable. Pero tenemos que tener cuidado en idolatrar estas cosas y caer bajo el engaño del enemigo y dejarnos consumir por ellas. Analicémonos esta mañana. Pregúntense ustedes, me pregunto yo, ¿estoy utilizando correctamente mis redes sociales? ¿Estoy utilizando correctamente el tiempo que tengo? Lo más probable es que muchos de nosotros vamos a decir más o menos. En mi caso voy a decir eso, más o menos. Y yo no quiero que el enemigo se salga con la suya. Por lo tanto, si voy a utilizar esos medios, los quiero utilizar de una manera correcta, de una manera que busque glorificar a Dios, y tengo que tener cuidado de estar cayendo en el engaño de Satanás, que ha impulsado este mundo a sumergirnos en todas esas distracciones y olvidarnos del Señor, y olvidarnos del corazón que Él tiene para con los demás también. Otra cosa que me puse a pensar que puede ser una estrategia de Satanás para que nosotros no nos multipliquemos como discípulos del Señor es el hecho de pensar equivocadamente que el compartir con otros acerca de nuestro Dios es tarea de algunos nada más y no tarea de todos. Cuando nosotros estudiamos la guerra espiritual, cuando nosotros vemos la armadura de Dios, una de las partes de la armadura de Dios es el calzado con la disposición de predicar el evangelio de la paz. Por lo tanto, es deber de cada uno de nosotros tener el deseo, la disposición de que cuando alguien tiene interés en las cosas de nuestro Dios, nosotros ser capaces de predicarle las buenas noticias de la paz con Dios. Eso es algo que es tarea de cada uno de nosotros, no solamente del pastor, de los líderes de la iglesia, de los maduros en la fe, no, es tarea de todos. Quizás hay personas que están llamadas a ser evangelistas y lo hacen de una manera quizás mucho más amplia que nosotros, al punto de salir a las calles, hablar con megáfono, etcétera, etcétera. Pero, ¿eso es solamente tarea de ellos? No, es tarea de todos. Nosotros deberíamos tener siempre la disposición de compartir quién es nuestro Dios, qué es lo que Él ha hecho por nosotros y cómo la gente puede nacer de nuevo, puede obtener vida eterna. Es nuestra tarea. Así que no caigamos en el error que también pienso yo que Satanás ha impulsado de hacernos creer que solamente ese es el trabajo de algunos, es el trabajo de todos. Y por último, ya para ir terminando esta parte del libro de Éxodo, me pongo a pensar que una de las cosas que el enemigo también usa para evitar que nosotros nos multipliquemos como reino de Dios, como las ovejas del Señor, es hacernos enfocar en nosotros mismos. Todo gira en torno a nosotros. Solamente importo yo y no importan los demás. Y hago del mundo, en el caso de Satanás, que sea muy egocéntrico, ¿no? Todo gira en torno a mí. Por lo tanto, si todo gira en torno a mí y a mis deseos y a las cosas que me satisfacen a mí, nunca me voy a enfocar en los demás. En cambio, el amor del Señor es un amor que se da, es un amor ágape, es un amor que no busca nada a cambio, es un amor que piensa en los demás. Por lo tanto, tengo que preguntarme yo, ¿solamente estoy enfocado en mí y solamente pienso en mí? ¿O también me interesan los demás? Si solamente pienso en mí y nada más que en mí, estoy cayendo en el engaño del enemigo. Estoy cayendo en el engaño que este mundo me impulsa a tener. ¿Qué tengo que hacer? Darme cuenta, así no es. Señor, ayúdame y cambia mi corazón para que pueda amar a los demás y pueda hacer luz y sal para ellos, pueda compartirles de ti, pueda servirlos y tú agregues a los que han de ser salvos. Ese es un enfoque que nosotros, cada uno, debería tener en nuestra vida. Y tenemos que analizarnos, ¿estamos cayendo en el engaño de Satanás o no? Porque la realidad de una guerra espiritual, la realidad de un faraón espiritual
que busca evitar que el pueblo de Dios se multiplique es real. Quizás en otras partes del mundo la persecución de este faraón, entre comillas, es más que todo física, violenta, de asesinato, de matarte. Quizás en nuestra parte del mundo está más llena de distracciones que de otras cosas y de una búsqueda del egocentrismo. Pero sea de un lado o de otro, tenemos que evitar caer en el engaño del enemigo, despertar de este engaño y decir, yo no me voy a dejar engañar. Yo no voy a seguir la corriente. Yo no voy a seguir como la corriente que el mundo vive. Voy a vivir como el Señor, como mi Dios quiere que yo viva. Así que no me voy a dejar distraer, voy a enfocarme en los demás y voy a entender que compartir de mi Dios es tarea de todos. Y lo voy a hacer. En el nombre de Jesús. Amén. Esa es la idea que quería compartir con ustedes esta mañana. Obviamente, como siempre les digo, el tiempo me queda muy corto, lamentablemente. Hemos visto unos cuantos versículos nada más. Pero para terminar, lo que hemos visto es una introducción rápida que enlaza la historia de Éxodo con la historia de Génesis, que la cambia trascendentalmente a un individuo hacia una nación. Ahora vamos a hablar de la nación de Israel. Pero también nos está mostrando que esta nación no es que inmediatamente va a tener un encuentro con el Señor en el monte Sinaí, sino que va a haber un rescate de parte de Dios a este pueblo. Y que ese rescate de Dios hacia ese pueblo y esa guerra que va a haber con el faraón y con Egipto se pueden interpretar también en un sentido espiritual para con nosotros el día de hoy. Porque así como el enemigo ha trabajado en el tiempo de la nación de Israel, sigue trabajando igual en nuestro tiempo el día de hoy. La pregunta es, ¿vamos a dejarnos engañar por el enemigo? ¿Vamos a caer en sus estrategias y artimañas? ¿O vamos a ser sabios y vamos a vivir como luz y sal en este mundo? ¿Cuál es la decisión que vamos a tomar? Depende de cada uno de nosotros. Así que espero que este tiempo devocional haya sido de edificación para ustedes. Espero que me haya podido dejar entender. Si tienen preguntas, dudas, comentarios, por favor, háganmela saber, que con gusto voy a intentar responder sus preguntas a continuación. Muchas gracias por su atención. Que Dios los bendiga a cada uno de ustedes.